Bienvenidos, vamos a ver el diseño del vaso de la cafetera. Para eso hemos cogido esa imagen, esa fotografía que nos muestra las proporciones. No nos importa las medidas precisas, simplemente queremos algo muy parecido a esto, con las proporciones que tenemos de lo que ya tenemos hecho. Yo ya he preparado unos layers ahí. Vamos a mirar. Yo no apago el default porque me sirve. Ya veremos por qué. Voy a prender mi primer layer, que es el trazos 1. Me pongo en vista de frente. Ese es el perfil que vamos a utilizar para hacer la base pues del vaso. ¿Cómo hemos hecho el perfil? Pues vamos a volverlo a hacer. Corremos el que ya está hecho a un lado. Entonces vamos a empezar, hacemos un trazo de, quitemos el end, tracemos desde 100 a 50. Sería 50 el radio del vaso en la parte superior. 40 es el radio en la parte inferior. Y no venimos a cero. Vamos a explotar esas líneas de manera a aislar esta de aquí que queremos manipular. Vamos a edit, decimos rebuild. Tenemos dos vértices, vamos a poner 4. Prendemos aquí, vamos a manipular. A tener una curva más o menos con, digamos, tangencia aquí arriba. Una curva suave con muy poquitos puntos. Está muy bien. Luego vamos a hacer la muesca aquí. Entonces yo voy a copiar más o menos, digamos, la muesca que yo hice. Un poquito más arriba, pero no hay problema. Vamos los puntos. Subimos, ahí está. Vamos a unir esto con esto. Y vamos a mover pasó algo ahí. Ok, movemos con el gumball, que es igual. Es una muesca de la cinta metálica del asa. Y hacemos el trim nuevamente. Vamos a hacer unos radios de 2 milímetros. En todas las esquinas. Muy bien. Y hacemos un radio de 5 milímetros en el fondo. Y vamos a la tecla Shift. Vamos a unir una curva, una sola curva. Ahora vamos a hacer la parte interna. Entonces vamos a curve, hacemos offset curve, una distancia de 2 milímetros.
Entonces usted puede ver que aquí en esta parte es más grueso y el radio es más pronunciado, es lo cual es normal, ¿no? Entonces cogemos los puntos, los manipulamos. Aquí podemos coger la constraint near. Okay. Vamos a esos dos puntos. Quitemos el grid snap. Vamos muy lejos. Vamos tangencia. Más tangencia. Y ahí tenemos. Y para terminar, no, todavía nos falta aquí. Vemos de que tenemos ángulo agudo, entonces un radio de 2.5, que internamente es más, los radios deben ser más amplios por el moldeo del vidrio. Ahí estamos bien, estamos unidos. Aquí arriba vamos a hacer un trim. Y vamos a unir interior con exterior. Y finalmente le vamos a dar la concavidad del fondo. Cuando se moldea el vidrio siempre se da una concavidad en el fondo para dar más resistencia. Y ahí tenemos nuestro perfil. Es un poquito diferente a la muestra, pero no importa, no tiene ninguna importancia. Inclusive en este momento me gusta más este, entonces yo voy a usar este. Entonces yo voy a trasladar esta figura al trazos 1. Me voy en las perspectivas, cojo la curva y digo Surface Revolve. Entonces yo tengo este trazo ya hecho con mi constraints end, dos veces enter, y aquí tenemos la base de nuestro vaso, la base ya hecha. Ok, entonces yo puedo apagar el trazos 1. Si yo escondo el vaso, se ve que él está solo ahí, ¿no? Luego vamos a hacer, prendo el trazos 2, vamos a hacer lo que es esta parte. Mire que tenemos una curva que hace parte no solamente de la parte de afuera, sino parte del mismo círculo. Entonces una cosa un poquito compleja, pero que vale la pena
mirar. Yo he definido esta curva. Si miramos en la vista right, podemos ver de que la curva nos va a dar la inclinación del vertedor, y la curva llega hasta dentro del mismo círculo del vaso. Esta va a ser mi curva de corte. Aquí he definido el perfil del vertedor, que es mucho más grande que el resultado final, pero es necesario. Si no vamos a la vista top, es necesario para poder que nos dé la forma definitiva. Eso se da por ensayos. Esa es la libertad de Rhino, ¿no? Que tenemos mucha libertad. Y aquí he definido una línea de extrusión. Entonces podemos ver que este perfil, el cruce entre esta curva y esta, va a ser más o menos el perfil que vamos a tener para el vertedor. Bueno, entonces yo voy a hacer una extrusión. Go Surface, Sweep One Rail. Tenemos nuestra línea de extrusión y la cross section es la que hemos definido como, y mire que hace una curva, una superficie, perdón, muy rara, pero que una vez que cortemos nos va a quedar la parte que nos interesa. Ahora viene la partecita, la triquiñuela, o no, digamos, indispensable para lo que vamos a hacer. Cogemos la superficie y decimos surface, offset surface. Se nos aparecen unas líneas que nos dicen en qué sentido va a ir, el offset, ¿sí? La distancia de 2 milímetros, lo mismo que el espesor que dimos al vaso. Entonces enter, y yo tengo mi segunda superficie, lo mismo de rara que la primera, pero todo eso no tiene ningún problema. Ahora cojo mi curva de corte, me voy a la vista de frente y en superficie voy a extruir, extrude curve straight. Creo la superficie. Si me voy aquí, aquí se ve todo lo que vamos a cortar. Entonces, para que quede realmente bien hecho, me voy a la vista right y vamos a hacer el trim. Entonces escogemos aquí la extrusión y empezamos a cortar no solamente las superficies que acabamos de hacer, sino también el vaso mismo, ¿no? Enter para aceptar. Puedo borrar esa superficie porque yo tengo aquí la línea de referencia que me permite volverlo a hacer en cualquier momento. Entonces aquí está el resultado. Ya puedo apagar mi layer trazos 2, lo no necesito. Y miremos que tenemos aquí una superficie, dos superficies, tres superficies, cuatro superficies. Entonces vamos a tratar primero lo interno. Entonces yo con la superficie interna, shift, y la superficie interna del vaso,
me voy a esconder y aíslo la parte interna. Entonces yo voy a hacer un trim. El cortante va a ser el vaso y voy a cortar toda la parte interna de la superficie. Para cortar aquí adelante yo voy a hacer un split. ¿Por qué? Porque él tiene dificultad a reconocer con el trim cuál es la parte que él tiene que borrar. Entonces ¿qué es lo que vamos a hacer split? Es el vaso. ¿Y cuál es el cortante? La superficie del vertiente. Enter. O ese pedazo de superficie y lo borro. Y ahí tengo la parte interna. Entonces viene ahí lo muy importante en cualquier programa de 3D, que es unir. Las superficies deben de unirse. Si no se unen es que hay un problema. Ahí tenemos nuestra parte interna del vaso. Ahora vamos a hacer un radio. Resulta que en Rhino 5, si cogemos la herramienta de superficie para hacer un radio, no vamos a hacer nada porque él coge la superficie, coge otra superficie y en ese caso lo haría, pero en otros casos sería un error. Volvemos a estándar y vamos a ir a la parte de aquí de esta herramienta de Boolean. Abrimos acá y decimos variable radius fillet. Entonces yo voy a seleccionar las vértices que yo quiero. Entonces yo lo puedo hacer variable. En este caso va a tener 3 milímetros. Vamos a darle 2, suficiente. Enter 2 veces y mire que ahí me hizo un radio muy bien hecho y la pieza sigue siendo entera, o sea, no la partió ni la desbarató ni nada de eso. Yo tengo mi vaso muy bien hecho ahí. Voy a ir ahora con la parte exterior. O sea, que cojo la superficie del vertedor, cojo la superficie exterior, los aíslo aquí. Vuelvo a hacer la misma operación, un trim primero. Con el vaso corto la superficie y con el split voy a splitear. Elimino esta parte, junto y luego, como vimos con la variable radius fillet, vamos a darle un poquito más aquí afuera. Vamos a ponerle 2.5, 2 veces enter y mire que tenemos algo absolutamente bien hecho. Ahí tenemos nuestro vaso con la parte exterior y la parte interior, todo muy bien hecho. Si miramos en right, vemos que hay algunas irregularidades aquí. Eso es normal porque
son las interpolaciones que hace el programa al hacer los radios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a abrir nuestra curva de corte y vamos a bajarla un poquitico, y vamos a hacer un nuevo corte. Vamos en la vista de frente, straight, ok, y pongo la vista de right porque tengo que estar muy cerca, y hago nuevamente un trim con la extrusión y selecciono mi superficie, y mire que ahora puedo borrar, y si me pongo en la vista de right, ahí tenemos un corte absolutamente limpio. Vuelvo y apago mi trazos 2 y yo tengo mis dos superficies muy limpias y unidas, cada una perfectamente.